Hola, buenas tardes. Estamos en el primer encuentro de Palabras Cruzadas, una plataforma que se desarrolla como parte del proyecto aquí, comisariado por Andrés Isaac Santana. Dentro de este espacio sucede un Open Studio que se llama Moliendo, de nuestro amigo Carraseo. Aquí también nos acompaña Yanelis Núñez, curadora cubana, residente en Madrid. Los tres somos residentes en Madrid y realmente nos da muchísima alegría esta invitación, este espacio, esta posibilidad para conversar, para dialogar, para entender, para potenciar imaginaciones y les agradezco mucho este espacio y esta posibilidad. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Pues nada, muchas gracias por acogernos de alguna manera también en tu plataforma, ¿no? Sí. Y de que de alguna manera esto se convierta incluso en el finissage, eso de clausura suena feo, en el finissage de la exposición, ¿no? De este proyecto que es Moliendo, aquí en el espacio del curador Andrés Isaac Santana. Es un proyecto que está, creo que, marcando una pauta interesante para Madrid. Estamos comenzando nosotros y ahora mismo esto va a coger tamaños interesantes con otra participación de otros artistas, incluso no solamente en el ámbito cubano, no solamente es mantenernos en el gueto, sino que va a haber entrada de varios artistas de varios lugares del mundo. Yo quería comenzar la conversación, Carla, autocitándome. Arriba. Empezamos con los sabios con los sabios. Molemos con los sabios. Dentro del dossier de prensa de la exposición, yo escribí un texto que dice: ¿Cómo estás, Carraseo? Le pregunto al llegar. Aquí, en la resistencia, me responde. Resistir a qué, frente a qué, desde dónde, lo justifica diciendo que es un electrón libre. Es curioso que se autodefina de esta manera, como una partícula subatómica, una partícula elemental. Es eso, tal vez, lo que percibo, una obstinación por el elemento, frente a él, un preguntarse una y otra vez su origen, el origen de las cosas, las elementalidades, tierra, agua, aire, fuego y otras, muchas veces insospechadas. Es un sendero de búsqueda, es el camino, la ruta que ha decidido desandar Jorge Luis Miranda Carraseo. Es una ruta que comenzó hace mucho tiempo, es una ruta que tiene un origen. Coméntanos ese origen. ¿Dónde radica el origen de la moledura? En el campo de caña. ¿Verdad? Ahí empezó, se siembra una matita, se le echa agüita, se le da mucho cariño, prospera, viene un cortador de caña, la lleva al trapiche y se muere. No es sencillo. Exactamente, sí, eso es un devenir que creo que de alguna manera traemos todos, ¿no? Es decir, nacemos en un contexto, nos desarrollamos en un contexto, pasan cosas y salimos de ese contexto como nosotros, que somos todos emigrantes. Y entonces sí, hay un proceso de reflexión. Evidentemente esos atavismos que arrastramos en la memoria no se van, es imposible, es una cosa que está en nuestra condición, en nuestra naturaleza. Y creo de alguna manera que lo que hay en esta exposición Moliendo es un regurgitar de todos esos elementos que están presentes en la memoria, ¿no? O desde la memoria. Entonces, precisamente el acto de moler yo creo que es muy coherente, es una idea que le surgió a Andrés Isaac cuando empezamos a darle forma a este proyecto. Él me decía que tenía una sensación de como que siempre esto es como una moledura, ¿no? Entonces, yo creo que tiene toda la razón, porque efectivamente... Es interesante que menciones la palabra regurgitar, porque yo siento que tus piezas son un poco vomitivas también, ¿no? Hay como un vómito ahí en lo que se percibe. Sí, todo pensamiento de memoria es un vómito de alguna manera, pasó por los diferentes estados de nuestro estómago, en este caso espiritual, sensaciones, como quieras verlo, y de alguna manera siempre lo echamos fuera, ¿no? Esa acción de regurgitar. A mí me gusta un poco más en lo que hace la madre, el pajarito que se come el alimento y se lo da después al hijo, ¿no? Me gusta más esa acción de regurgitar, más que sacar el desecho, sino sacar algo que trae vida, ¿no? Que en definitiva que es lo que la madre pájaro trae al nido, ¿no? Entonces me gusta un poco mucho más eso porque creo que también es un proceso también de sanación.
cuando hacemos esto hacemos catarsis, y la catarsis es buena, yo creo que es buena para todos. Y un poco es eso, ¿no? Es una cosa involuntaria y a la vez voluntaria que está presente constantemente en mi obra. Esas son las memorias, son las reflexiones, son un poco, no me interesa mucho, nunca me ha interesado dar respuesta a nada, sino plantear, intentar construir lo mejor posible una pregunta, ¿entiendes? Esa es la idea de estos pastiches, de estos collages, de esta molienda, básicamente, ¿no? Sí. Es como un cosmos de huellas, de rastros, de trazos en la memoria, en tu memoria, ¿verdad? Sí, exactamente. Y no solo en tu memoria, porque tu memoria es personal, pero forma parte de la memoria colectiva, que al final todos formamos parte de ella, ¿no? Sí, no, perdóname, porque hay algo importante que yo, cuando miraba un poco tu trabajo, incluso el tiempo que estuviste sin exponer aquí en Madrid, me preguntaba tu relación con Cuba, ¿no? Con la mirada, como tus sensaciones, tus percepciones con Cuba, que está mucho en tu obra y a la misma vez pues se universaliza, digamos, ¿no? ¿Cómo la sientes, ¿no? ¿Cómo sientes que está en tu obra? Cuba es una fatalidad amorosa. Sí, es una fatalidad amorosa, es decir, es una cosa que no puedes elegir, te toca, la aceptas o la detestas, ¿no? Yo tengo un profundo amor por esa tierra, por ese país, incluso por toda la historia, a pesar de todas las aberraciones que estamos viviendo todavía, hoy en día, en ese lugar, ¿no? Y llamo aberraciones porque son tal cuales, son aberraciones. Para mí lo que ha ocurrido en el proceso revolucionario es una aberración, tal cual. No tengo ningún tipo de limitación en decirlo claramente, porque creo que es parte del proceso sanador. Que nos quitemos arriba ese cuerpo, esa camisa esa camisa de fuerza ideológica, que no hace falta. Es decir, para construir una nación no hace falta ideología. Lo que hace falta es mucho corazón, es muchas ganas, es mucha objetividad, es mucha unión, es mucha ayudarnos, es decir, comprendernos, incluso aceptar todas las diferencias, no generar una unilateralidad que es lo que hemos vivido nosotros en ese lugar. Entonces ese lugar, ese efecto afecta profundamente. Y a mí de alguna manera lo que más me ha hecho hacer eso mismo, el acto de regurgitar, realmente yo creo que no busco nada porque no me siento, de verdad, de corazón lo digo, en ninguna condición de maestro ni de mostrar, te doy el camino, no. Yo simplemente soy un ser vivo, un electrón libre, como tú de alguna manera, electrón libre somos cuando estamos realmente en una posición de libertad por decisión. Es decir, optamos ser libres o optamos estar siguiendo el guión, la dramaturgia, la ideología. No me interesa. Cuba no es ideología. Cuba no es Fidel Castro. Cuba no es Revolución Cubana. Cuba no es ni siquiera la República. Es decir, de 50 años que fue cortada por la revolución. Cuba es algo más grande, somos todos. Y ese proceso de todo yo creo que nos cuesta mucho trabajo a muchos. Si yo veo una Cuba inclusiva, una Cuba libre, una Cuba potente, una Cuba brillante, una Cuba como siempre ha sido. Y de alguna manera eso está presente en nosotros. A mí una de las cosas que más me lastima en todo este proceso es cuando nos autocensuramos. Aquí no se habla de política. ¿Cómo no vamos a hablar de política si somos homo politicum, según Aristóteles, ¿no? Entonces, la política sí cabe en la azucarera. ¿Entiendes? Sí. Entonces, debe caber en la azucarera porque es un tema que tenemos que tramitar, es un tema que tenemos que negociar y es un tema que tenemos que ponernos de acuerdo más que nada para promover una auténtica convivencia, no las ficticias que nos han planteado y todas esas soluciones que no van a ningún lugar, que son caminos sin salida. Y bueno, el tema de todo esto yo creo que de alguna manera el arte sirve de alguna manera como catarsis, ¿no? Sirve como yo lo veo, tiene un poco también de sanidad. Los procesos míos de construcción de imágenes, hay un simbolismo que yo intento depurar muchísimo, es decir, hay como un alambique, ¿no? Otro proceso semejante a la molienda. Sí. Es como un alambique, ¿sabes que el alambique tú metes el líquido, va teniendo diferentes estados y se saca un extracto, ¿no? Y entonces a mí me interesa mucho evitar el ripio. El ripio en poesía es esas imágenes que sobran, que no hace falta que estén ahí, ¿entiendes? Sin embargo, si hablamos de molienda, hablamos de bagazo, Ajá. hablamos de desechos. Sí.
¿Cómo utilizas el desecho también en tu imaginario? Bueno, el desecho puede ser de alguna manera puede ser ese evento que ha estado sapeando, es decir, vamos a ver si lo puedo decir bien, ¿sabes? El zapping, ¿no? Cuando cambias de canal, chan, chan, chan. La acción misma es de alguna manera la selección del evento. Entonces, para mí no hay basura, para mí hay textos, o hipertextos, intertextos. Hay palimpsestos. Hay palimpsestos, exactamente. Y la acción del palincesto me parece a mí que es muy coherente realmente con este mundo tan cargado de información en el cual estamos hoy en día, sobre todo por las mismas nuevas tecnologías, por todo lo que está pasando, por todas las nuevas líneas de circulación que son cada día más rápidas, estamos entrando en lo cuántico ya, entonces imagínate tú qué va a pasar de aquí a 15 años, no lo sé, pero estoy seguro que va a ser una regurgitación masiva, cuántica, ¿no? Y entonces, en ese aspecto yo creo que sí, que el texto, el bagazo, es importante que esté presente, ¿no? Si le llamamos bagazo a lo que ya queda muerto, a lo que ya queda de alguna manera registrado o superado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como evento temporal. A mí me interesa pensar el bagazo como un material reciclable y que se puede reutilizar. Tú también te utilizas imágenes. Sí, todas nuestras casas están llenas de bagazo. Ahora últimamente la única manera que casi se usa, sí. es decir, o muchos muebles ya de hace 20, 25 años bagazo. Entonces, es un poco la reutilización. ¿Cuál es tu proceso de edición de imágenes? ¿Cómo editas las imágenes para reutilizarlas constantemente? Sí, es un proceso que necesita tiempo. Yo creo que por esa razón, de alguna manera, no ha habido una mayor violencia. Esta colección, de hecho, tiene 12 años. Es decir, ya está hecha hace 12 años. ¿Sí? Esto son reubicitaciones de 2009, 2010, 2011. Es una cosa curiosa, ¿no? Cómo también se reconectan ahora con el aquí, con el ahora, ¿no? Pero sí, yo me he dado el lujo de alguna manera en contraposición a todo este movimiento tan violento de Spawn, que te reconozcan, que te vean, que le den valor a tu obra, que seas positiva. Yo yo me he tomado el tiempo, es decir, pero además me he tomado el tiempo no porque lo quiera, sino porque necesito que sea así. Y es muy interesante que menciones la noción de tiempo porque, bueno, yo hace unos años hice una investigación en Cuba sobre el tiempo muerto, qué entendemos por tiempo muerto, cuál ha sido la tradición de y esa... que es muy cercano al tema de la zafra, ¿no? Claro. Y bueno, realmente me interesaba defender la idea de que el tiempo en Cuba es un poco esa metáfora del tiempo sigue siendo muerto, ¿no? Sigue estando muerto, pero antes el tiempo muerto era como cíclico y yo me quería demostrar que era un tiempo perenne, ¿no? Y quería preguntarte en relación a eso, Carracedo, ¿cómo entiendes el tiempo en tu pintura? ¿El tiempo cómo influye en tu pintura? Qué complicado. Qué complicado. El tiempo, imagínate, eso está ahí, está latente. De alguna manera, vuelvo y te repito, yo no entiendo muy bien cómo es realmente el tiempo. Es decir, yo de hecho, vuelvo y te repito, es decir, yo creo que me he tomado el tiempo que necesita, incluso en contra, vuelvo y te repito, de tener una presencia expositiva, de estar, no sé, incluso participando en más proyectos, en cosas. Yo creo que cada cosa tiene su tiempo y eso, por ejemplo, la agricultura, que es la madre que le da forma a la zafra, es decir, no hay zafra sin agricultura. La agricultura es muy clara, yo creo que nos da una gran enseñanza con respecto a los tiempos, es decir, la planta no puede ir más allá de lo que le toca desde que se siembra la semilla, es regada, se le quitan las malas hierbas o incluso se prepara la tierra, hay todo un ciclo. El tiempo muerto es interesante porque el tiempo muerto yo creo que es el tiempo que le pertenece al arte. Es una cosa curiosa, ¿no? Yo recuerdo a mi madre cuando era muy jovencito, de 16 años, 17, yo me metía horas en el balcón de mi casa, rumiando lo que estaba leyendo, lo que estaba investigando, lo que estaba pensando. Mi madre me decía, hija, yo no entiendo cómo tú pides tanto el tiempo, ¿no? Estás en un tiempo muerto. Es un tiempo muy vivo también. Exactamente, porque tiene que haber una reivindicación también de ese tiempo, ¿no? Que es un tiempo de reflexión, o incluso de ocio, o incluso de contemplación. Sí, totalmente, que en los tiempos que vivimos pues eso está mal mirado, ¿no? Siempre tiene que haber un tiempo el tiempo tiene que ser producción, ¿no? Y reproducción. Sí. Y hablando de tiempo, pues
como tengo muy presente la obra de Luis, que es la obra del tiempo, ¿no? El tiempo en prisión también es un tiempo muy distinto al tiempo que se vive en la calle de Cuba o el tiempo que se vive en España, ¿no? Y nada que ver con el tiempo muerto. Sí. Pero son acercamientos al tiempo que, bueno, en el caso de Luis, que es un artista muy trabajado mucho tiempo, para la redundancia, pues él lo mira desde, porque al final es un artista que ha estado produciendo, ¿no? Sistemáticamente, como una obra detrás de la otra, y ahora mismo siente que está en un tiempo muerto, ¿no? Que está en un tiempo, aunque se estén moviendo sus obras fuera, se estén coordinando y tal, siente que está desaprovechando el tiempo, ¿no? Y es interesante, ¿no? Interesante esas reflexiones porque él no las tiene interiorizadas. El tiempo de, bueno, es un tiempo de resistencia, que estábamos hablando de la resistencia, es un tiempo de estar aquí, de estar presente, pero es un tiempo también de meditación, de resistencia, de fuerza interior también, y que es un tiempo también valioso, ¿no? Que hay que saber, ¿sabe? Como... Bueno, en la entrevista que le hizo Carlos Manuel Álvarez para el estornudo a Luis Manuel, él yo creo que reivindica mucho la posibilidad que tenemos de deprimirnos, de entristecernos, de sentirnos vulnerables, ¿no? Y en tu caso, Carla, yo creo que tú también defiendes esa posibilidad. ¿Es cierto? Sí, es humana. Yo creo que el valor más en alza que debería estar hoy presente sería la autenticidad, con un mundo tan inmediato, tan lleno de posturismo, es decir, las redes están llenas de inmediatez, y la inmediatez de alguna manera es, desde mi punto de vista, bastante falsa, ¿no? Entonces sí hay que hacer una reivindicación de los tiempos, de la autenticidad, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y yo creo que ahí está, ¿no? Cuando tú te tomas el tiempo, tú empiezas a respetar un poco esa autenticidad, ¿no? Eso, a grandes rasgos. Yo también pienso mucho en una noción que es la noción de tecnología en relación a la moralidad. Y quisiera preguntarte si tú entiendes tu ejercicio creativo como una tecnología de producción artística y si crees que la pintura también se puede entender como un lenguaje tecnológico. Sí, por experiencia y por acumulación ha pasado así, no lo busqué, eso ha sucedido, es una consecuencia realmente, ¿no? Yo me acuerdo, yo admiro mucho la obra de Leon Golub, norteamericano, y me acuerdo de ver un vídeo de Leon Golub que tenía en su estudio tenía miles de recortes de periódicos, de prensa, y Golub cogía todo aquello, ¿no? Y hacía su pastiche, su collage. Y yo decía, qué interesante, ¿no? Porque yo tengo esa intención desde pequeño también. Yo me acuerdo de recortar el Granma, recortar noticias que me interesaban, o de los correos UNESCO, todo lo que nos llegaba, o el Sputnik ruso, aquel que nos llegaba en Cuba, o las diferentes cositas que nos llegaban, porque había muy poca realmente información a la mano, incluso gráfica, ¿no? Y yo las recortaba, yo guardaba cajas y cajas y cajas y cajas de fragmentos de fotografía, me interesaba la cabeza de el artefacto del otro, iba creando siempre una acumulación, ¿no? Una especie de diogenismo, ¿no? Un poco Diógenes, ¿no? Un síndrome de Diógenes, de alguna manera visual, ¿no? De alguna manera. También, por ejemplo, me hice una tarea en medio de porque acuérdate que nosotros venimos de lo analógico, nosotros somos de la época analógica, no la digital, es decir, por lo menos yo nací antes de que pasara todo el fenómeno del desarrollo de las redes, de internet, todo. Y entonces no nos quedaba más remedio que ir a estudiar a las bibliotecas, no teníamos internet, teníamos que buscar textos literales, es decir, físicos. Y entonces yo hacía esa colección, ¿no? Y en esa acción de ir coleccionando, yo hice un pequeño ejercicio de ir creando a partir de los pedazos, ¿entiendes? Del collage. Y eso se ha generado una dinámica, pero de una manera no provocada, no buscada, simplemente sucedió, ¿entiendes? Así que la parte tecnológica no es que realmente ni tan racional, lógico, por supuesto, con el tiempo tú vas haciendo un proceso de depuración. Eso te lo permite también el tiempo, ¿entiendes? Decir esto no me funciona, no me gusta, esto va, no va, y vas quitando, vas poniendo, vas sumando, y tú creo que de alguna manera generas tu propia técnica, ¿no? Tu propia forma de hacer, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte sobre un poco las instalaciones que tenemos, ¿no? Que parecen que han salido de los cuadros de pintura, ¿no? Que cómo las has proyectado, ¿no? Sí, eso es un acicate que se lo debo a Andrés realmente.
Andrés de alguna manera tiene esa capacidad, de alguna manera yo digo didáctica, ¿no? de interpelar. Es un gran interpelador aquí presente, por eso lo digo así con esa claridad. Y entonces, sí, él me planteó un poco, Carracedo, Carra, ¿por qué no vamos realmente un poco más allá? Es decir, ya tenemos en concreta las obras, ya sabemos que estas son las que vamos a colocar aquí. Mira, aquí hay objetos, aquí hay... ¿Qué podemos hacer, no? Más allá de lo que hay, ¿no? Y el Site Specific, que yo no lo digo muy bien en inglés, el Site Specific, por ejemplo, de ruta que está aquí enfrente a nosotros, todos son objetos reales que están conviviendo en este lugar, que perdieron de alguna manera, es decir, les borré de alguna manera su identidad cuando los pinté de negro. Y está hecho a posta porque lo que hice fue hacer una especie de proceso de limpieza también visual para traerlos un poco a las monocromías que yo estoy trabajando en esta serie específicamente. La monocromía tiene una intención muy clara y es precisamente provocar ese proceso de síntesis y de concentración en la contemplación. Entonces, Ruta precisamente, ese barco, esa cabeza, ese busto, ese espejo, todos son pertenecientes a este espacio, y a mí me interesó porque tuvo un proceso muy lindo, que es una pena que no esté registrado realmente el proceso. Estuvo en un momento en una posición la cabeza, estuvo en un momento, no aparecía el barco estaba por otro lado, es decir, la aparición, incluso la sugerencia del espejo fue una intención clara de Andrés. Es decir, a mí no se me ocurrió poner el espejo. Me dijo, ¿qué te parece tú? La ventana. Y yo, fantástico. Entonces, ha sido un proceso también de co-creación también en este caso con el curador, con el especialista, con mi amigo, con el alma mater de todo este proyecto. Y ocurre un tanto también con Energy Lover, ¿no? Que es una paráfrasis, una manera de jugar también con la obra de Félix González Torres, y que también viene muy al caso también, porque para mí este es un hogar gay, es un hogar que tiene esas cualidades y me parece fantástico, ¿entiendes? Entonces, no es porque lo tragamos así por los pelos, pero venía al caso. Además, yo admiro mucho la obra de Félix González Torres, y curiosamente, procesando los materiales que intervienen, por ejemplo, dentro de la molienda nacional, el café, el azúcar, en este caso el cacao, se nos ocurrió o le dimos forma a lo que es Energetic Lover, ¿no? Haciendo una especie de paráfrasis, un juego, un homenaje también a Félix González Torres, y utilizando también el elemento molienda, justificando también de alguna manera la presentación de la pieza, ¿no? Y me quedo muy contento porque me alegra mucho poder tenerlo aquí también como espíritu, y eso me parece fantástico que Félix González Torres ande por aquí también circulando con nosotros. Eso, además yo sé que a él lo emociona especialmente, entonces por eso me encanta muchísimo que haya sido así. Y en esa pieza utilizas elementos específicos, ¿cuáles son y por qué los utilizas? Bueno, porque en ese caso específicamente estoy hablando un poco de la fatalidad también que nos puede llevar a través de la sensualidad del mismo proceso de la alimentación, ¿no? Hay un montón de gente hablando ahora mismo que el azúcar es fatal, que no comamos azúcar porque efectivamente es el alimento del cáncer, es el alimento de la muerte, es el alimento de la inflamación, es todo esto, ¿no? Y es curioso porque el café, teniendo tan mala prensa muchas veces, se ha situado en un proceso, en un punto sano. Sin embargo, el cacao es una fuente muy del líbido, de hecho dicen que es el sustituto exactamente, es como un sustituto. Sin embargo, es muy sano porque es una materia que es grasa, la grasa es la energía misma que necesita la mitocondria de la célula para tenernos de verdad en óptimo estado, ¿no? Entonces es esa polaridad, ¿no?, entre el azúcar y el cacao. Es curioso porque el azúcar y el cacao es una materia prima que está presente en Cuba. No sé si porque el cacao es más escaso, es más pequeñito, no sé, el proceso es más, no sé, la producción, la azafra es más controlada, ¿no? Y el azúcar es más extensivo, sí, pero se toma por potenciar la industria azucarera, una cosa así. También es la diatriba, ¿no? Es la polaridad en la propia historia, ¿no? Como la propia historia nuestra misma, la fatalidad histórica misma está presente, donde potencializamos el azúcar como la industria que movió y enriqueció incluso
hoy tenemos, por ejemplo, el Museo Napoleónico en La Habana, o gran parte de las colecciones del Museo de Bellas Artes, gracias realmente a la Primera Guerra Mundial, a una gran potencialidad que tuvo el azúcar como emergencia, y las fortunas cubanas compraron los oroyas que tenemos hoy en Bellas Artes. La sacarocracia. La sacarocracia se podría llamar de alguna manera, pero es curioso porque podría haber sido la choco. Habría sido más sano que hubiéramos vendido más el cacao, más sexual, más erótico, más de todo. Sin embargo, optamos por la... Se cultiva creo que en Baracoa, ¿no? Sí, el cacao es autóctono de la Sierra Maestra, del Escambray también, de la zona, parece que tiene una altura, ¿no? No lo conozco muy bien. Entonces, pero es curioso, ¿no? Porque son también, parecen tonterías o cosas muy nimias, pero sí están dentro de nuestro esqueleto, ¿no? Y entonces es diálogo interesante, es un diálogo creo que oportuno porque hace reflexionar también, concho, por qué nosotros como país o como lo que sea, escogimos una cosa y no escogimos la otra, ¿no? ¿Por qué ha pasado, no? También son las relaciones del mercado. Ruta también, por ejemplo, el Site Specific va sobre eso, ¿no? Sobre las relaciones del movimiento. Como, por ejemplo, una conquista necesita eso mismo, un transporte, ¿no? Para ir hacia el objetivo conquistado y viceversa. Como el conquistado regresa al conquistador y viceversa. Las relaciones comerciales siempre intermedian por una acción de transporte, ¿no? Sí. Entonces, el homenaje de Ruta viene un poco del Site específico, por eso están súper relacionados en el Jetty Lower a Ruta, ¿no? Están construidos justo en este tiempo, están en el aquí, sí, muy coherente con el nombre que le tiene puesto Andrés al proyecto, aquí. Es muy aquí y ahora, es decir, es una cosa que está, creo que, activamente viva, ¿no? Sí. Sí, es la presencia. Es la presencia, me gusta mucho eso. Y a mí me gusta también porque en medio de, digamos, una Cuba que no produce azúcar, que importa azúcar de Francia, de otros países, azúcar remolacha y tal, pues aquí yo siento que estamos produciendo una nueva zafra azucarera, ¿no? Universal, igual en el espacio de aquí estamos construyendo como la Cuba y la zafra que no tenemos, ¿no? Pero es interesante eso porque en Cuba utilizamos mucho la frase hacer zafra. Sí. Vamos a hacer zafra como una posibilidad de desbancar todo lo que está puesto y poner algo nuevo. Esa es una posibilidad que deberíamos todo el tiempo reivindicar, ¿no? El derecho a deshacernos de cosas y poner otras, ¿verdad? Y es lo que has hecho también en este site específico. De alguna manera, sí. Es decir, vuelvo y te repito, no hay intencionalidades más allá de simplemente entrar en el canal de lo poético, ¿no? De alguna manera un planteamiento conceptual, pero que siempre no desbanque la acción poética. La acción poética para mí me parece fundamental. A mí me parece fundamental destacar el sentido originario de la palabra poiesis, ¿no? Que no es más que creatividad, ¿no? Un cuerpo poético es un cuerpo creativo. Y yo siento que tú todo el tiempo estás echando mano a esa posibilidad poética que tú tienes en tu trabajo. Exacto. Sí, yo creo que de alguna manera es lo que queda, lo que dejamos en legado, ¿no? Es la acción, es la huella, por eso que yo digo, yo de hecho me lo he planteado varias veces, digo, ¿cómo podría ser si mi trabajo interviniera en gente que lo construyera, ¿no? Puede ser una posibilidad, pero a mí me parece que la huella misma, en la acción misma de construir la obra es fundamental. Y eso es una elección también, ¿no? No estoy criticando con esto ningún proceso que se haga donde intervengan varias originalidades o varios hacedores, ¿no? Me parece fantástico. De hecho, la noción de originalidad está en crisis hace mucho tiempo. Exacto. No obstante a eso, yo creo que el poeta tiene esa capacidad de tener la reserva personal de estar físicamente interactuando, de aprovechar el tiempo y tener ese proceso de poiesis realmente autónomo, ¿no? No es por reivindicar, pero sí es importante el valor de alguna manera, desde mi punto de vista, de la individualidad. Es decir, no sé, grandes rasgos así. Había algo que Andrés nos comentaba antes de comenzar, que es el tema de estos pequeños cuadros que tienes aquí, si al final tú los miras como bocetos, como obras que dan inicio a estos cuadros un poco mayores, o son obras que para ti ya son únicas, que no necesitan una amplificación, digamos. Sí, a ver, ahora mismo son obras definitivas, no hay problema con eso, cambia el tamaño.
De hecho, hay una de las piezas, realmente son todos bocetos, aunque hay algunas, por ejemplo, mira, la del centro, la del Narciso, es una pieza que yo creo que es importante que se mantenga en esa dimensión. Es importante apreciarla en ese tamaño íntimo, la miniatura, de pequeño formato. El Narciso yo creo que tiene esa cualidad. Sin embargo, la pieza de la chica cortando la gran serpiente esta que está moviéndose en todo el entorno, la estoy reproduciendo ahora mismo en un 3x40 en el espacio que me ha cedido también como parte también de esta beca, de este tiempo donde estoy compartiendo con Andrés aquí. Hay un espacio estudio que está aquí dentro del piso también, que los invito a que lo vean. Sí, porque la estoy ampliando, esa pieza. Este Open Studio forma parte de una residencia. Sí, ¿En qué consiste la residencia? Bueno, ¿por qué llaman la residencia? Es una residencia tal cual, es decir, es un tiempo. Yo creo que lo más precioso que tiene esto que está ofreciendo Andrés es el poder convivirlo con él mismo. Es decir, a pesar de nuestra amistad, yo respeto mucho a Andrés como crítico, incluso como relator, como generador de relatos. Me parece que es excelente en eso. Y entonces, para él la palabra narrativa es importante. Exacto. Entonces, y aquí nos juntamos dos porque apasionados al relato. Entonces, el poder interactuar, el poder convivir, el poder tener incluso nuestras propias luchas, porque aquí no es todo esto no es hábito el tiempo, esto no es una moledura, es una moledura y un entrapado muchas veces, en el mejor sentido de la palabra, porque aquí nunca llega la sangre al río, gracias a Dios. Hemos tenido unos códigos de amistad que nos permiten sobrevivir a las moleduras. Pero sí es un proceso muy lindo, yo creo que es un proceso incluso intestino de varios estómagos, ¿no? Que va pasando todo y después hay una defecación amorosa, para no hablar de los catológicos. Y esa parte me parece interesantísima y yo creo que, no sé, todo aquel que le venga de verdad esto conveniente, yo lo invito que se sume que le presente el proyecto. Ahora se está haciendo ya una lista, pero se empieza a ser importante. ¿Tú eres el primer residente o no? El primero no fui yo. Aquí se hizo una edición anterior con 3 artistas, es decir, el vino milanés de Noruega, estuvo también Janelis, ¿no? Perdóname. Lianés Martínez, perdóname, es que es una muchacha joven que no la conocí yo en Cuba. Pero tiene una obra extraordinaria, es una fotógrafa. Y también tuvo Tommy Maynis también, el curador que es artista también digamos, un excelente conocedor de la música, hizo aquí una intervención preciosa en la elaboración de esta exposición, trayendo unos textos únicos de la Fundación Gladys Palmera, hizo unas mezclas, y aquello fue para mí el lujo real de la exposición. Y ese fue el primer proyecto que se ejecutó hace ya un mes, y entonces ahora estamos en esta segunda edición y vamos a tener una tercera, que por cierto por ahí tenemos ¿dónde está Rubén Artigues? Sí, Rubén, bueno, pues la próxima exposición, aprovecho esto y ya le hago la presentación. Está Rubén Artigues, un excelente pintor argentino que está también haciendo ya residencia dentro del sitio. Y va a ser la próxima exposición que se va Sí, que se va a inaugurar, la tengo aquí, no quiero desaprovechar la oportunidad, se va a inaugurar el día 10 de mayo a partir de las 6:30 de la tarde, aunque va a ser un espacio abierto con el transcurso de los días, pero el día de la inauguración es ese. Pero bueno, es un Open Studio y va a estar abierto luego a todos los que quieran acercarse y hablar con el curador que va a estar aquí y hablar con el artista que está en residencia. A mí me interesaría reflexionar sobre algo que se me acaba de ocurrir. Y es que yo sé, Carra, que a ti te interesa mucho el ejercicio y la investigación en torno a las dietas. De hecho, yo conocí la dieta keto por ti. Uy, no, pero no Entonces, no, lo que te quiero decir es que me interesaría reflexionar en el hecho de que la dieta yo creo que no es más que un ejercicio de discernimiento alimenticio. Y me interesaría pensar tu trabajo... Y de disciplina también. Disciplina. Y por eso mismo me interesaría pensar tu trabajo como un ejercicio dietético. ¿Podríamos pensarlo así? ¿Y por qué? A ver, no me acuerdo de dónde salió, pero yo me hice una frase cuando terminé de San Alejandro, por allá por el 94, no me acuerdo dónde la encontré, que es una pena, pues sería bueno ubicar al autor, porque sería y esa frase decía, la disciplina engendra el dominio. Entonces, esa es una frase que yo la tengo
estructural. Yo pienso mucho en ella y me doy cuenta que sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque soy un gran indisciplinado. Es decir, soy un desastre en muchas cosas. Yo no, nada, la perfección, nada. De hecho, a mí, una de las cosas que más valoro mirando así el transcurso del tiempo es el saco de lo imperfecto, ¿no? Eso me parece que es lo más fantástico, es la parte más humana, más real, posiblemente más auténtica, ¿no? Que está presente incluso en mi trabajo. De hecho, muchas veces provoco la imperfección aposta, ¿no? La provoco, hay cosas que las paro, las detengo y digo, no, ya no tienen más allá, no se pueden lamer, no se pueden purificar más, no se pueden perfeccionar más, se quedan así, se quedan rústicas, se quedan incluso hasta feas, ¿no? Me parece que esa dicotomía es parte que está intrínseca en crear una estructura que es, imagínate tú eso, yo no sé lo que es la belleza, no lo sé. No lo sé, no me atrevo. No me atrevo. Entonces, lo de te decías la dieta, a mí es una palabra que ya hoy en día ni siquiera me gusta trabajar con o exponerla. Realmente no es dieta, es inteligencia en la naturaleza, ¿no? Entonces nosotros tenemos una naturaleza y observémosla, miremosla y démosles a esa naturaleza lo más coherente a ella. Regresemos a los orígenes, en definitiva, ¿no? A ese proceso previo a la molienda. Bueno, sí. Tú me has dicho, hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Dale a tu cuerpo, le digo Macarena. Sí. Bueno, y el tema de los orígenes, que estamos, incluso estaba viendo una entrevista para llegar aquí, que tienes una exposición de hace ya un tiempo que hablaba sobre el tema de los orígenes. Como que es algo que está muy presente en tu imaginario incluso. Sí, de hecho viene ahora aprovecho y doy la exclusiva aquí. Viene una nueva que se llama Hábitat. Entonces yo creo que te hablé a cuidar también de ella. Entonces Hábitat van a ser ya pronto, precisamente lo que va a ser en París. Y entonces ya le estoy dando cuerpo. Hábitat tiene ya desde 2019 casi todo el cuerpo completo de bocetos, ¿no? Y tiene que hablar un poco, es decir, estoy planteando un poco desde lo cosmogónico sin entrar en posicionamientos específicos. A mí no me interesa si una cosmogonía es una cosa o la otra, simplemente hay un fenómeno que está vivo del cual quiero hablar, ¿no? Del cual quiero dialogar y eso va yendo hacia la región de lo ecológico. Esa es otra parte de mi trabajo que no está aquí ahora mismo, ¿entiendes? Recuerden que esto es una colección que tiene ya 12 años, pero en esos 12 años yo seguía haciendo otras cosas, ¿no? Y tengo abiertas otras brechas también. Entonces, esas otras brechas van un poco sobre reflexiones sobre lo ecológico, sobre la ecosostenibilidad, todas estas cosas, ¿no? Sí. Y entonces estoy trabajando ya en ello. Carla, rescatemos un momento de tu trabajo hace ya muchos años en Cuba como un ente que habita el teatro también, hablabas de hábitat. Sí. Y yo siento que tu creación es muy teatral también. ¿Pudieras un poco explicarnos por qué? Y cinematográfica un poco. Sí, siempre, yo de manera, está feo decirlo así, pero me siento un director de cine frustrado, ¿no? Que no le llegaron las cámaras, ¿no? Yo creo que lo que me falla es un poco que soy muy malo haciendo equipo, aunque amo trabajar en equipo, ¿no? ¿Entiendes? Lo amo de verdad, de corazón lo digo, pero a veces soy más caracol, más metido en mi mundo, ¿no? Más autónomo, si se puede decir. Y entonces, pero sin embargo me gusta el cine, me parece que es uno de los lenguajes más coherentes de este tiempo, ¿no? Y quise hacerlo. Lo que pasa es que en Cuba, cuando me fui a los estamentos que teníamos para poder estudiar cine, era muy complicado porque daban 2 plazas a cubanos nada más en la escuela de San Antonio, teníamos quinta y 20, ¿no? Quinta, no me acuerdo ya, se me ha olvidado. De allá en La Habana, es decir, ¿cuál era? Y 20, ¿no? Eso es Fanca. Sí, pero en aquel entonces, estoy hablando de los 90. Y entonces yo quise estudiar cine, pero no había posibilidades muy concretas, muy obvias. Entonces me lancé dije, bueno, pues si no puedo estudiar cine, Sefirelli, Pasolini, todos ellos incluso pintaban, eran pintores o fueron pintores y terminaron haciendo cine. Generaron todo el neorrealismo italiano fantástico, ¿no? Que además amo yo muchísimo, porque Gutiérrez Alea, de hecho, es un fiel exponente. Es decir, lo que supuestamente es lo mejorcito de nuestra cinematografía es neorrealista, entonces me fascina. Entonces le dije, bueno, pues yo me voy a ir al teatro por mi propia cuenta, a mi riesgo, y me fui, incluso entré con Flora Lauten en el Teatro Buendía,
y empecé a mover los dimmers de las luces, a cambiar luces y terminé con la buena suerte que coincidí con Carlos Repilado, uno de los grandes diseñadores del teatro cubano, que me acogió, me tutorió, me formó, me dijo vente para acá al lado mío, después me dio un título sin papel, me dijo eres el mejor alumno mío y eso me llenó de tremendo orgullo y efectivamente me preparó muchísimo, es decir, yo pude estar al lado de él mirando cómo él diseñaba las obras de teatro de ese momento en los 90 cubanos y de alguna manera para mí era una preparatoria para poder hacer en un futuro cine, pero lo que me estaba haciendo era formando, es decir, teatralmente para hacer plástica. Esa era la cosa que no calculé. Y entonces me parece fantástico porque sí ese elemento teatral, ese elemento histriónico, ese elemento gráfico incluso, sí, pero que nace de la dramaturgia, es parte también de esa necesidad que tengo yo de generar textos, de generar relatos. Bueno, yo recuerdo mucho María Viván, una obra de... Qué bueno que tú diseñaste, sí, en la escenografía de esa obra. Sí. Y recuerdo mucho unos objetos que eran como unos faros del morro, que es un poco muy fálico todo, que se movía por el escenario. Sí, ¿verdad? Pero ¿quieres que te cuente, verdad? ¿Quieres que te haga la epifanía de los morros? A ver, fue muy linda porque ese planteamiento de Rosario fue realmente un homenaje directo a uno de nuestros grandes, ¿no? A Virgilio Piñera. A Virgilio Piñera. Uno de nuestros grandes olvidados, además. Uno de los grandes maltratados, realmente. Y entonces a mí me pasó, ¿no?, tremendamente poder formar parte de un homenaje a Virgilio. Y recuerdo que entre el trabajo, una escena que teníamos dentro de María Viván, que ella la tenía coreográficamente ya pensada, me plantea Carracedo, mira, yo necesito una apoteosis del faro. A ver, Rosario, si me estás oyendo, discúlpame, te estoy diciendo algo que... necesito una apoteosis, ¿no? Entonces digo yo, jolín, ¿qué hago yo ahora? Imagínate. ¿Qué falo no es apoteosis? Bueno, mira, ese matiz, vamos, es tan bueno. Entonces digo yo, ¿cómo lo hago? Porque además no quiero caer en lo burdo, poner dildos ahí en el escenario. Entonces me puse a mirar los elementos fálicos en la arquitectura cubana, ¿no? Miré la Plaza de la Revolución y la primera tentativa era, en vez de hacer faros del morro, era hacer la Plaza de la Revolución. Pero de verdad te lo digo, me dijeron, no pongas la Plaza de la Revolución. No la pongas porque vas a crear un ruido que no te va a convenir. Digo, no, a mí las conveniencias de verdad... Pero bueno, también un ruido político, pienso exacto. Yo, que a veces y entonces como más anodino se eligió el faro del morro. Entonces la idea es lo fálico montado en carritos que por cierto partían de la obra de Acosta León, del pintor Acosta León, ¿sabes? Los circos, ¿no? De hecho yo reproduje las mismas rueditas que tenían las piezas Acosta León, y entonces la idea es que los bailarines pudieran interactuar y crear una especie de apoteosis con todos aquellos faros en medio de escena, ¿no? Esa pregunta de alguna manera introduce porque yo siento que, por ejemplo, en el episodio John Verde, que es esta obra que tenemos detrás, yo siento que una coreografía de personajes. ¿También lo entiendes así? Yo creo que es muy danzario también. Sí, teatral sería la expresión. Sí, hay un proceso de síntesis y de mucha violentación de buscar quién va realmente. Es como una especie de casting, ¿no? Asesino. Es un casting asesino porque ahí, por ejemplo, ese Yeti que está ahí atrás, o el abominable hombre de las nieves, ¿no? Que está como que se convierte en una especie de viñeta, la mesa, que están los personajillos pequeñitos, ¿no? Alrededor, que están como tabulando, están como creando un sistema, como creando una tabulación de algo. Fue algo antes, diferente, ¿entiendes? Entonces fui haciendo una especie de casting siempre hasta que me quedara el personaje óptimo. Una tabula rasa. Sí, de alguna manera, una tabula rasa, más un proceso de selección, ¿no? Un casting. Entonces sí lo hay. No, nada, que queríamos saber si los que están en la sala tienen alguna pregunta, pero si no finalizar, porque ya llevamos un tiempito, si tienen alguna pregunta, que están aquí con las obras, conviviendo ya desde hace un tiempo, que han estado el día de la inauguración, pues si no... Pues agradecer el espacio, la conversación y
Y se repite pronto. Claro, Para se ahora, repite. Yo desde el lado acá, Sí. Puedes venir aquí. no, desde el lado acá, dar las gracias a ustedes, a Edgar, Mm. a ti, Yanelis, a ti, Carracedo, está estupendo. Y yo pienso que es esto, generar este tipo de encuentros, este tipo de espacio donde se puedan hablar de las mismas cosas y de otras cosas, pero en emplazamientos diferentes. Ha sido una experiencia curatorial muy linda, con él compartir todo esto y gracias a ustedes por hacer este. Gracias.